Bien, buenas tardes. Retomamos nuestro curso de álgebra lineal. En la clase pasada, lo último que hicimos fue encontrar para una transformación lineal su matriz representante. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre el espacio vectorial de las funciones lineales, ¿sí? Pero lo vamos a tocar brevemente y parte de esta proposición va a quedar como, digamos, de tarea para el que esté interesado. Eh, entonces, comenzamos. Comencemos con dos espacios vectoriales que están definidos sobre el mismo cuerpo acá. Y vamos a llamar L cursiva, esto que está acá, al conjunto de todas las funciones lineales que yo puedo definir en B y que toman valores en W. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que, primero, esto que está acá es un espacio vectorial, también sobre K. ¿Y cuáles van a ser sus operaciones? Bueno, las operaciones naturales para un espacio funcional. Quiere decir que cuando yo defino la transformación lineal f más g y la quiero evaluar en un x, va a ser, bueno, voy a decir que por definición eso es f en el x más g en el x. Y la ponderación por escalar, cuando yo quiera construir la transformación lineal lambda por f, eso al evaluarlo en un x va a ser lambda por f de x. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado viendo en otras ocasiones. Y con esas operaciones ustedes pueden mostrar en un ejercicio bastante sencillo que este conjunto L se convierte también en un espacio vectorial. Ahora, lo que es más interesante es que en el caso que B tenga dimensión n y W tenga dimensión m, entonces el conjunto de transformaciones lineales de B en W va a ser isomorfo al conjunto de las matrices de tamaño m por n, y entonces su dimensión va a ser m por n. Les recuerdo que cuando dos espacios son isomorfos, inmediatamente tienen la misma dimensión si es que ambos son de dimensión finita. Ahora, la demostración yo creo que no la voy a hacer entera, vamos a hacer un pedacito y les voy a contar, hagamos un pedacito. Entonces, primero, lo que les decía acá, lo importante es que si yo tengo f y g, que son elementos de L, yo tengo que darle un significado a esto, f más g. ¿Qué va a ser f más g? Bueno, f más g va a estar definida también de B en W, y a cada B chica le va a asignar f más g de B chica, que por definición va a ser f en B más g en B. Y por otro lado, tengo que darle sentido a lo que voy a llamar lambda f, y lambda f también va a estar definida de B en W, y a un B chica le va a asignar lambda f de B chica, que no es otra cosa que lambda veces f de B chica. Voy a insistir en esto una vez más, porque creo que es de las cosas fundamentales del curso. Ese signo que está ahí, gráficamente es igual al signo que está ahí, pero no son lo mismo. Acá yo estoy expresando la suma de dos funciones lineales, de dos transformaciones lineales, de dos elementos de L. Acá estoy expresando la suma de dos elementos en W. ¿Ok? Y uso para definir esto que está acá, que a priori no tiene sentido, que le tengo que dar un significado, esto que está acá, que sí yo conozco. ¿Por qué? Porque W sí es un espacio vectorial. ¿Ok? Dicho eso, probar que L es un espacio vectorial es un ejercicio fácil. ¿Sí? Se los dejo a ustedes para que se entretengan. Ahora, la parte que es un poquito más polémica es la que sigue. ¿Y por qué un poquito más polémica? Porque tal como está escrito no es cierto. Y la mejor manera de saber que no es cierto es recordar que al final de la clase pasada, de la última clase, nosotros calculamos la matriz representante del operador derivada sobre el mismo espacio vectorial, y si cambiábamos la base, cambiaba la matriz representante. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Porque si yo quiero decir que estos dos son isomorfos, lo que yo quiero decir es que hay una relación 1 a 1, que para cada transformación lineal existe una única matriz asociada. ¿Sí? Bueno, y la verdad es que eso es cierto si yo fijo una base en B y fijo una base en W. Cuando yo fijo las bases en ambos espacios, para cada transformación lineal existe una única matriz, que es la matriz representante que calculamos en la clase anterior. ¿Sí? Y de hecho es fácil ver cuando yo tengo las bases fijas en ambos espacios, que si yo tengo dos matrices iguales, entonces las transformaciones son iguales, eso es más o menos fácil.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la transformación lineal existe antes de que fijemos una base. Actúa antes de que fijemos una base. Entonces uno dice, ¿cómo podemos conciliar eso? Y la respuesta está en que en realidad uno cuando mira el espacio de las matrices, uno dice, mira, voy a mirar el espacio de las matrices, pero yo voy a decir que dos matrices que se pueden convertir una en la otra a través de una multiplicación por la izquierda y por la derecha por una matriz invertible, es lo que uno llama matrices similares. Y vamos a decir que si dos matrices son similares, entonces moralmente son la misma. Y en ese caso uno puede pensar en que puede dejar libre la base, las bases en estos dos espacios, pero involucra el concepto de relaciones de equivalencia. Entonces, como eso no lo hemos visto, no voy a entrarme. Entonces, por ahora, en realidad lo que vamos a hacer, en vez de probarlo así en general, vamos a entender esta proposición con, con bases fijas, ¿cierto? Con una base de beta y una base W beta fijas en B y W respectivamente. Y si uno hace ese alcance, efectivamente, una vez que yo fijo las bases, yo puedo definir el siguiente operador. Yo voy a definir un operador T que va a tomar una transformación lineal, ¿sí? Que va a estar definido en L, en D, W, y va a ir a parar a las matrices de tamaño M, N en K. Y T de F no va a ser otra cosa que su matriz representante en las bases B, base W de F. ¿Sí? Eso fue lo que aprendimos a calcular la clase pasada. Como yo les decía, la parte en que le estoy haciendo trampa respecto al enunciado en esta acá de las bases. ¿Sí? Si yo no fijo las bases, yo puedo encontrar distintas matrices. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que uno después puede mostrar que si yo cambio de base, y lo vamos a hacer un poquito más adelante, la matriz de representante cambia de una forma súper específica y que hace que básicamente las matrices representantes en todas las bases no son iguales, pero son parecidas, digamos. Son todas gemelas, es como que hubieran un montón de gemelos. No son exactamente la misma, pero son muy parecidas. ¿Ok? Entonces, pero si fijamos las bases, desaparece esa complejidad. Y en ese caso, cuando definimos este operador así, uno puede demostrar que T es biyectivo y uno puede mostrar también de que T es lineal. La demostración de ambos puntos es más o menos parecida y ambas pasa por mirar la construcción de la matriz representante. Entonces, por ejemplo, veamos la linealidad, que la voy a ver solamente con la suma, porque con la multiplicación por escalar pasa lo mismo. ¿Qué pasa si queremos calcular la matriz representante para bases dadas de una transformación F más G? Bueno, si yo quisiera hacer eso, yo recuerdo que digo, lo primero es lo primero. Uno dice, la construcción es la siguiente, o sea, mira, yo tenía que mi F más G aplicado a B, eso no era otra cosa que la suma de los lambda I por F más G aplicado a los elementos de la base. ¿Sí? Y después yo decía, y eso me llevaba a darme cuenta que si yo quiero conocer la acción de una transformación lineal, solo necesito conocer su acción sobre los elementos de la base, porque después lo puedo recuperar a partir de las coordenadas que tenga cualquier vector. Después de eso, el siguiente paso era decir, bueno, F más G de BI es un elemento de W, así que tiene una expresión, esto es la suma sobre lambda I, y esto tiene una expresión sobre los elementos de la base en W, que les vamos a llamar los WJ, entonces suma sobre J, suma sobre I, y esto dijimos que iba a ser algunos mu sub JI por WI, donde mu sub JI no es otra cosa
mu sub ji no es otra cosa que las coordenadas de f más g de bi, ¿cierto? Que la coordenada j de ese vector. Y por la coordenada j me refiero por el coeficiente que le pega, que yo le coloco al jésimo elemento de la base en w para escribir ese elemento que está ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros vimos que coordenada era lineal. Por lo tanto, esto que está acá, que por definición la suma es, esto va a ser coordenada j de f de b sub i más g de b sub i, porque eso es por definición de la suma de funciones lineales o de funciones en general. Y después, como la coordenada j es lineal, esto va a ser la coordenada j de f de b sub i más la coordenada j de g de b sub i. Y esto que está acá es justamente el elemento que yo obtengo cuando estoy buscando la matriz representante de f, y esto es lo que obtengo cuando estoy buscando la matriz representante de g. Así que el elemento ji de la matriz representante de f más g va a ser el elemento ji de la matriz representante de f más el elemento ji de la matriz representante de g. O sea, justamente lo que queremos probar. ¿Sí? Así que voy a dejarlo hasta ahí solamente. Y de la misma manera, eso nos prueba la linealidad. Probar que T es sobreyectivo es un bonito ejercicio, se los dejo. No es difícil, pero les va a llevar un rato. Creo que es un buen desafío. O sea, en general, probar la biyectividad creo que va a ser un buen ejercicio para ver qué tanto han entendido sobre matriz representante y sobre coordenadas. Así que se los dejo. Creo que es un ejercicio bueno para que hagan. Y sin la próxima clase lo puedo hacer yo, pero me gustaría mucho que ustedes lo pensaran primero. ¿Ok? Entonces, con eso dejo como por cerrada la prueba a esta proposición, entendiendo que quedan cosas de tarea, y vamos a pasar al siguiente resultado. Ya. Para continuar, quiero retomar un minuto lo de la matriz representante, porque creo que pueden haber dudas, y quiero hacerlos notar lo siguiente. Como les decía, si yo tengo una transformación lineal que la voy a llamar T, definida en un espacio B en un espacio W. En B tengo una base beta B y en W tengo una base beta W. Toda la idea de la matriz representante es la siguiente. Es la constatación primero que cuando yo quiero calcular T de un B, eso es lo mismo que calcularle T a la suma de lambda i por B sub i. ¿Sí? Donde lambda, el vector lambda, ¿sí? Que es lambda 1 hasta lambda n, no es otra cosa que las coordenadas en la base beta de B del vector B. ¿Sí? Es importante tener ese lenguaje. Entonces uno dice, bueno, pero por linealidad esto es la suma de lambda i por t de b sub i, y ahí está lo que les decía. Si yo quiero conocer la acción de una función lineal, me basta con conocerla en la base. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que t de b sub i es un elemento de w, y por lo tanto, se puede escribir t de b sub i, se puede escribir como una combinación lineal de algunos mu ji, desde j igual 1 hasta m, de la base que haya en W. Y cuando escribo esto, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Estoy diciendo, mire, mu ji, yo podría pensar que es un vector muy, que hay un vector muy de la forma muy, mu 1i, mu 2i hasta mu mi. Y ese vector no es otra cosa que las coordenadas en la base de W del vector t de b sub i. ¿Ok? Y así uno se dice, entonces la matriz representante, fíjense bien que cuando yo escribo TDB con esos dos datos, TDB termina siendo la suma sobre I de lambda I, suma sobre J, mu sub J I WJ,
yo me doy cuenta que eso que está ahí no es otra cosa que la suma sobre j de la suma sobre i de mu sub ji, lambda i, y todo esto por wj. Y cuando uno hace eso, uno dice, ah, pero miren esto que está acá, se parece mucho a cuando yo tengo una matriz y estoy mirando la fila j y la estoy multiplicando por un vector, que es lambda i. Así que, y a esa matriz donde yo coloco, si yo llamo m de t a la matriz cuya componente ji es igual a mu ji, esto que está acá es la suma sobre j de m de t, su matriz representante, por el vector lambda, componente j, por wj. ¿Sí? Eso es TDB. Pero fíjense en algo, porque aquí está la clave del asunto. Acá tengo un vector de W. Y estoy diciendo que este vector se escribe como una combinación lineal de la base con estos escalares. Pero yo sé que existe una única combinación de escalares que hace que un vector cualquiera se escriba como esos escalares en función a la base, que es lo que yo llamé las coordenadas. Así que esta igualdad que está acá, que la vamos a cerrar en un cuadrito, esa igualdad que está ahí equivale a decir que las coordenadas de T de B en W es igual a m veces m de t por lambda. Pero fíjense que ¿quién es lambda? Lambda en las coordenadas en B de B. ¿Ok? Y esta igualdad que tenemos acá, o esta equivalencia, nos va a ser súper útil en todo lo que viene. Darnos cuenta que gruesamente lo que nos entrega la matriz representante cuando yo la multiplico por las coordenadas de un vector son sus coordenadas, las coordenadas de la imagen en el espacio de llegada. Y esta última igualdad, escribamos todavía de una manera, que fíjense lo siguiente, que tenemos entonces que T de B se escribe como coordenadas a la menos 1 de W compuesto o aplicado a matriz representante de T por coordenadas de B. ¿Ok? Eso lo... Y fíjense que esto es genérico, esto es para cualquier transformación lineal. Ok. Bien, dicho todo eso, pasemos a la siguiente proposición. Proposición 39. Si tomamos tres espacios vectoriales ahora, todos de dimensión finita sobre el mismo cuerpo, y tenemos dos transformaciones lineales, f y g, donde f va de u en b, o sea, voy a hacer un monito, ¿eh? Tenemos u, tenemos b y tenemos w, saltamos con f, saltamos con g, y por supuesto uno puede mirar la composición y estamos saltando con g o f. Vimos la clase pasada que si f y g son transformaciones lineales, entonces g o f también lo es. La composición de transformaciones lineales es transformación lineal. Pero acá viene algo súper interesante que nos dice que la matriz representante de esto que está acá abajo es simplemente la multiplicación de las matrices representantes de estas dos. Y en el orden que corresponde, la matriz representante de G o F es la matriz representante de G multiplicada por la matriz representante de F. Ok, perdón. Entonces, la demostración se basa en lo que acabamos de escribir en la otra hojita. Volvamos atrás. Fíjense en algo, dijimos
que la matriz representante de una transformación lineal es justamente aquella que hace que las coordenadas en el espacio de llegada sean exactamente esa matriz multiplicadas por las coordenadas del espacio de partida. ¿Ok? Entonces, hagamos el siguiente calculito. ¿Qué pasa cuando yo multiplico uno? ¿Qué pasa cuando yo multiplico M de beta B, beta W de G, la matriz representa E? Miren, voy a omitir las bases para que quede más liviana la notación. M de G lo multiplico por M de F y lo multiplico esto por las coordenadas de las coordenadas en B de un vector B. ¿Sí? Eso que está ahí, por lo que hicimos recién, nos dice que cuando yo multiplico una transformación lineal, la matriz representante de una transformación lineal, por las coordenadas de un vector, eso es igual a las coordenadas de la imagen de ese vector. Eso que está ahí es M de G por las coordenadas, ahora en el del medio se llama, perdón, esto era, acá me equivoqué porque partíamos de un espacio U. Así que le voy a poner para ser consistente, coordenada en U. Ahí sí. Entonces repito, cuando tengo una matriz representante de una transformación lineal y está multiplicando las coordenadas de un vector en el espacio partida, eso me da las coordenadas en el espacio de llegada de la imagen. Entonces esto va a ser las coordenadas ahora en B, pero de F de U. ¿Ok? Siguiente paso. Resulta que ahora yo tengo un elemento en B, que es este que está acá, se llama F de U, pero es un elemento de B. Da lo mismo como se llame. Y le estoy calculando sus coordenadas en B. Y eso lo estoy multiplicando por la matriz representante de una función lineal definida en B. Y lo que acabamos de decir es que cuando yo tengo matriz representante multiplicando coordenadas, eso es igual a las coordenadas de la imagen de lo que yo tenga acá. Entonces, eso no es otra cosa que las coordenadas en W de G de lo que estaba ahí, que era F de U. Bueno, pero eso no es otra cosa que las coordenadas en G, en W, perdón, de la composición de G o F aplicado a U. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que me doy cuenta yo? Acabo de decir que esto que está acá es una matriz, ¿sí? Eso es una matriz, y cuando esa matriz yo la multiplico por las coordenadas de U, obtengo las coordenadas en el espacio de llegada de G o F de U. Ah, pero eso implica que esta matriz que tengo acá era justamente la matriz representante de la función lineal que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, eso implica que M de G por M de F es justamente la matriz representante de G o F. ¿Ya? Igual, aquí hay podríamos decir que hay un épsilon de trampa, porque yo no he probado la unicidad de la matriz representante, pero es parte de lo que tienen que hacer acá cuando prueben que es biyectivo. ¿Sí? Cuando prueban que el operador que asigna la matriz representante a una transformación lineal, eso nos dice que es solo una. Entonces, porque acá en principio, lo que yo mostré que esta es una de las matrices que hace la gracia de que cuando lo multiplico por las coordenadas de U me da las coordenadas de la imagen. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay otra? Bueno, porque en realidad el operador está bien definido. ¿Sí? Si yo tengo eh, cuando tengo las bases fijas, a cada operador le asigno una única matriz. ¿Ok? Y es el caso acá, tenemos las bases fijas, así que no está bien. Ahora, una vez que tenemos esto, el segundo punto nos dice que cuando tenemos un isomorfismo, F, ese va a ser un isomorfismo si solo si su matriz representante es regular. Y en tal caso, la matriz representante de la inversa es exactamente la inversa de la matriz representante. Esa es
una cuestión como que rima, ¿no? Casi poético. Entonces, y la demostración de eso es súper sencilla. ¿Por qué? Porque si f es un isomorfismo, nosotros ya vimos que f a la menos 1 también. Entonces, si yo parto de u y voy a parar a b con f, y f es isomorfismo, bueno, y después yo puedo aplicar f a la menos 1 y vuelvo a u. Y ¿qué nos queda de esto? Por composición de isomorfismo, lo que vemos arriba, nosotros sabemos que la matriz representante de f o f a la menos 1, eso tiene que ser igual a la matriz representante de f por la matriz representante de f a la menos 1. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que f compuesto con f a la menos 1 nos da la identidad. ¿Sí? Por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, f o f a la menos 1 es igual a la identidad de u, o sea, la función, la identidad de u es la función que a u le asigna u. Es sumamente fácil probar que la matriz representante de la identidad es la matriz identidad. Entonces, eso implica que m de f por m de f a la menos 1 es igual a la identidad, la matriz identidad. Y cuando uno ve eso, entonces dice, ah, entonces la inversa de esta matriz es esta matriz que está acá. Y eso uno lo escribe diciendo que m de f, o también uno puede decir que la inversa de esta matriz que está acá, entonces uno lo escribe diciendo que m de f a la menos 1 es lo mismo que m de f a la menos 1. O sea, la matriz representante invertida es la matriz representante de la función inversa. Y con eso se termina la proposición. Bien, para continuar, vamos a probar este teorema que nos relaciona las matrices con las transformaciones lineales. Ahora noten algo, que básicamente la proposición 38 nos decía que las transformaciones lineales en espacios vectoriales de dimensión finita son esencialmente las matrices. Quizás a priori no se ven como una matriz, pero una vez que aplicamos coordenadas y encontramos su matriz representante son una matriz. ¿Sí? Y acá el ejercicio un poco inverso es, ¿qué pasa si yo parto de una matriz? Si yo parto de una matriz, siempre asociado a una matriz va a haber una transformación lineal que es la de multiplicar por ella. Y lo que nos dice este teorema es que para una matriz de m por n es equivalente que la matriz regular, o sea, que tenga inversa, con el hecho de que la transformación lineal asociada a ella sea un isomorfismo. Esas dos cosas son evidentes. ¿Por qué? Porque en la proposición anterior vimos que una transformación lineal es isomorfismo si solo si su matriz representante es invertible, pero es muy fácil mostrar que la matriz representante de esta transformación lineal es justamente A. Y lo que es un poquito más interesante es ver que T de A es un isomorfismo si solo si las columnas de A forman una base de K a la n. O sea, si las columnas de A son linealmente independientes, eh, entonces la matriz es invertible. ¿Sí? En realidad, la demostración es sencilla, porque como les digo, es casi refrasear lo mismo. Entonces, para 1, sí, solo sí, 2, lo único que hay que probar es lo siguiente, y se los voy a dejar de ejercicio, por demostrar que cuando yo tomo en K a la n la base canónica de K a la n son los vectores canónicos, o sea, los que tienen 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y así sucesivamente. Entonces, por demostrar que cuando yo le quiero calcular la matriz representante en la base canónica, que le voy a colocar un gorrito para que sepamos que es la base canónica, de la transformación TA, eso es justamente la matriz A. ¿Ok? Y una vez que uno hace eso, aplica la proposición anterior y la equivalencia entre 1 y 2. Está dada por eso. Ahora, lo que es más interesante es la equivalencia entre 2 y 3. 2 sí, solo sí 3. Y fíjense bien que supongamos que
hagamos 2 implica 3. 2 implica 3. Supongamos que T de A es un isomorfismo. Si T de A es isomorfismo, eso implica en particular, y de hecho es equivalente en dimensión infinita, a que T de A es sobreyectiva. ¿Sí? Como el espacio de partida y de llegada es el mismo, ambos tienen la misma dimensión, entonces por el teorema de núcleo-imagen, si soy biyectivo, es equivalente a ser sobreyectivo y es equivalente a ser inyectivo. Ahora, si TDA es sobreyectiva, eso significa que la imagen de TDA es igual a K a la N. ¿Pero qué es la imagen de TDA? La imagen de TDA son todos los elementos, llamémosle B, que están en K a la N, que puedo obtener de la forma A por X, A por X igual B. ¿Sí? Porque eso técnicamente debería escribir primero de la forma T sub A de X igual B, que es lo mismo que decir, ¿cierto? Esto es A de X igual B. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que les comentaba antes, cuando yo multiplico un vector por una matriz, perdón, una matriz por un vector de esta manera, lo que estoy haciendo es que este X, esta igualdad acá, lo quiero decir lo siguiente, que si B es igual a A por X, eso es igual también a la suma de las columnas de A, las columnas son toda la fila columna I, multiplicada por la componente I de X, desde igual 1 hasta N. O sea, lo que estoy diciendo es que la imagen de esta transformación lineal que corresponde a multiplicar A por X es simplemente todas las combinaciones lineales de las columnas de A. Pero como estoy diciendo que la imagen es todo el espacio, escala n, la única forma que eso ocurra es que estas columnas de A sean una base de cada n. Y eso es justamente lo que dice 3. ¿Sí? Entonces, imagen de T de A igual K a la n es lo mismo que decir que el conjunto A, I igual 1 hasta n es base de K a la n. ¿Sí? Eso es bastante directo. Ahora, si sabemos que las columnas de A son una base de cada n, 3 implica 2 es súper sencillo. 3 implica 2. Porque 3 básicamente lo que estamos diciendo es que T sub A es 3, implica directamente que T sub A es sobreyectivo. Pero como estamos viendo de un espacio en sí mismo, eso es equivalente, ¿cierto? Gracias a núcleo imagen. Coloquemos aquí teorema núcleo imagen. T sub A es isomorfismo. ¿Ok? Así que efectivamente una matriz A es regular si solo si la transformación lineal que induce es un isomorfismo, si solo si las columnas de A forman una base de cada N. Bien. Para terminar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar sobre cambios de coordenadas, cambios de base, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, como vimos al final de la última clase, de la clase anterior, si yo cambio de base, hay un cambio en la matriz representante. La matriz representante depende de la base que yo escoja, y por eso es que cuando al principio de la clase les decía, tenemos que fijar una base, y una vez que hemos fijado las bases, hay un isomorfismo súper claro que es la construcción de la matriz representante. Ahora, uno se pregunta, ¿habrá alguna manera fácil de pasar de la matriz representante de una base a la matriz representante de otra?
Y la respuesta es sí, hay una forma medianamente fácil, o más que medianamente fácil, es una forma que una vez que yo conozco las bases en las que quiero trabajar, después de eso hago un cálculo para las bases, digamos, y después puedo transformar la matriz representante sin importar, para distintas funciones, siempre hago el mismo cálculo, eso es lo que quiero decir. Va a quedar más claro en un minuto. Entonces, eh, partimos de una transformación lineal F, que va a estar definida entre dos espacios vectoriales, y vamos a suponer que en B tengo dos bases, tengo una base beta y una base beta prima. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo tengo una base beta y una base beta prima, inmediatamente yo puedo considerar una transformación lineal que es la identidad en B, pero cuando primero miro los elementos descompuestos en la base beta y después los elementos descompuestos en la base beta prima. Entonces, como esta identidad es una transformación lineal, yo le puedo encontrar su matriz representante, tal cual lo hemos hecho en los casos anteriores, y básicamente uno lo puede resumir en este monito de acá. Uno dice, mira, yo tengo el espacio B y estoy mirando en el mismo espacio B el isomorfismo de identidad. Y cuando B bajo acá a la N con unas coordenadas, con una base, o bajo con la otra, bueno, ahí abajito actúa la matriz representante y como siempre, las coordenadas de B en esta base no es otra cosa que la matriz representante multiplicada por las coordenadas de un B en la base de acá. Ok. Ahora, por lo que vimos antes, como la identidad es un isomorfismo, eso me dice que necesariamente la matriz que yo tengo ahí va a ser invertible. ¿Sí? La matriz representante para esta transformación lineal va a ser invertible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo dos bases también en W, beta W y beta prima de W, de la misma manera, yo usando la identidad puedo encontrar un isomorfismo para moverme entre esas dos bases. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo me pregunto, mira, yo tengo mi función f, la misma función que está definida de b en w, y parto trabajando con estas bases, y por alguna razón después me cambio a otras bases beta prima, yo quisiera poder describir la matriz representante en unas bases en función a la matriz representante en las otras. Y para ello, lo que tenemos que hacer es simplemente mirar una función f como la composición que se ve en este diagrama, fíjense. En el fondo decir, mira, yo puedo ir de B a W con estas bases, o primero puedo ir de B a B, cambiando de base, después me cambio de espacio y después me vuelvo a cambiar de base. ¿Ok? Y básicamente hacer eso es lo mismo que hacer esta composición. ¿Sí? Que es lo que tenemos escrito aquí. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que cuando escribo eso, yo me digo, pero mira, f mirado como una función que va de b con esta base a w con esta base, es la composición de tres isomorfismos lineales. La identidad, la misma función f en esas coordenadas y la identidad de nuevo. Entonces la matriz representante en esas bases no es otra cosa que el producto de la matriz representante en las otras bases, pero primero le tengo que pegar por la izquierda por una matriz invertible y por la derecha por otra. Así que fíjense que en general lo que estamos diciendo, lo voy a escribir así, tenemos algo de esta forma. Tenemos que una matriz M, que es igual a una matriz P a la menos 1, por una matriz M tilde, y por otra matriz Q. Entonces fíjense que la matriz M y la matriz M tilde son distintas. ¿Sí? Cuando yo cambio de base, cambio la matriz representante. Sin embargo, para dos bases distintas, la única diferencia está que para conseguir M a partir de M tilde, la tengo que multiplicar por la izquierda por una matriz invertible y por la derecha por otra matriz invertible. ¿Sí? Eso es lo que se llama ser matrices semejantes, no similares. Y básicamente, cualquier matriz representante de una transformación lineal
cuando yo cambie bases, va a ser semejante a todas las otras matrices representantes de la misma transformación lineal. Entonces, si bien yo puedo tener más de una matriz representante según la base que escojo, todas entre ellas están emparentadas a través de algún par de matrices invertibles. ¿Ok? Entonces, ahora, en la práctica, lo que va a ocurrir es que si yo quiero cambiarme de base, todo lo que tengo que hacer es calcular la matriz representante de la identidad en las distintas bases, en los distintos espacios que estoy trabajando, y si después, por ejemplo, aquí tengo F, le encuentro para F, pero si estoy trabajando con 10 transformaciones lineales distintas, digamos que yo calculo las 10 matrices representantes en esta base, para obtenerlas acá no tengo que calcular todo de nuevo, sino que simplemente después tengo que multiplicar por estas dos matrices que están fijas. Eso es lo que quería decir antes, que para pasar de matrices representantes en un par de bases a matrices representantes en otro par de bases, hay un par de matrices que están fijas que van a estar haciendo la transformación, entonces no tengo que rehacer todo. Esa es como la moraleja de la historia. ¿Okay? Y en particular lo que les decía antes, que si bien, desde el punto de vista teórico, lo más importante es que si bien para una transformación lineal pueden haber distintas matrices representantes, esas matrices representantes van a ser todas semejantes, ¿sí? Van a estar todas relacionadas a través de la multiplicación, de la premultiplicación y postmultiplicación por matrices invertidas. Bien, con eso damos por cerrada la clase de hoy y dedicamos un par de minutos a las preguntas.